En 1947, las autoridades afirmaron que los restos encontrados en Roswell, Nuevo México, procedían de un globo meteorológico. Algunos creyeron que se habían estrellado un ovni y sus pasajeros extraterrestres. En la imagen, una autopsia alienígena expuesta en el Museo OVNI de la ciudad. Casi 50 años después, el ejército estadounidense admitió que los restos procedían de un programa de espionaje contra la Unión Soviética. Cuando todavía no terminaba el fin del milenio, el mapa de nuestras creencias en los extraterrestres sufrió una notable transformación. De creencias aparentemente menores, como los contactados que además habían desarrollado la telequinesis o los encuentros cercanos con seres que podrían ser tanto ETs, o la Virgen María, al relato de los abducidos que aseguran llevar implantes en el cuerpo, a la realeza británica reemplazada por reptilianos de las Pléyades y otras locuras que circulan por la web con la velocidad del halcón milenario. La nueva era acabó desmoronándose. El mercantilismo le causó graves daños, hasta que el miedo venció a la esperanza y acabó adoptando las características de otras formas de extremismo. El miedo a los problemas tecnológicos e informáticos derivados del efecto 2000 se fundió con las tradiciones de los supervivientes, apelando a esa percepción según la cual sería necesario almacenar comida, aprender a cazar con tramperas y hasta disparar a nuestros vecinos llegado el caso de que pidieran compartir nuestras provisiones y buena suerte, reflexionó el escritor Kevin McClure, editor del site Abduction Watch. El crecimiento exponencial de algunas nuevas creencias está anclada en la web. Algunas ideas, que en otros tiempos no hubieran salido de un pequeño gueto, hoy salen al mundo en plataformas virales. Si la idea despierta simpatía puede lograr adeptos enseguida, convirtiéndose en agentes de multiplicación. Como en Internet entra todo, también es una gran distribuidora de delirios galopantes. También es cierto que, como contrapartida, son fáciles de contrarrestar. Basta tipear las palabras clave en Google para verificar rápidamente la credibilidad de argumentos, datos o fuentes. Naturalmente, esto es algo que deberían hacer antes los autores. Pero como no es lo que sucede, nunca sobra insistir en la necesidad de contrastar la veracidad de las afirmaciones extraordinarias, y cuanto más contradicen los conocimientos dados por ciertos, más son las razones para hacerlo. Hagamos un repaso de las creencias en extraterrestres más inquietantes del milenio, algunas de las cuales se han vuelto usinas conspirativas debido a la profusión de mails, PowerPoints y el profundo calado que sus ideas tienen entre los internautas. El fenómeno ha sido viral, atípico y, para algunos, revelador. Decenas de personas han sido testigos en las últimas semanas de varios drones volando por Nueva Jersey y nadie parece entender nada. La escueta respuesta de las autoridades, que se han limitado a decir que los drones no suponen una amenaza, solo ha aumentado la inquietud sobre quién los maneja y qué hay realmente detrás de todo esto. El silencio sobre los aviones no tripulados está avivando la creación de teorías conspirativas, con no pocas personas convencidas de que el gobierno de los Estados Unidos sabe más de lo que dice. No hay pruebas de que este sea el caso, pero no es menos cierto que el gobierno federal tiene un largo historial de programas encubiertos. El crecimiento exponencial de algunas nuevas creencias está anclada en la web. Algunas ideas, que en otros tiempos no hubieran salido de un pequeño gueto, hoy salen al mundo en plataformas virales. Si la idea despierta simpatía puede lograr adeptos enseguida, convirtiéndose en agentes de multiplicación. Como en Internet entra todo, también es una gran distribuidora de delirios galopantes. También es cierto que, como contrapartida, son fáciles de contrarrestar. Basta tipear las palabras clave en Google para verificar rápidamente la credibilidad de argumentos, datos o fuentes. Naturalmente, esto es algo que deberían hacer antes los autores. Pero como no es lo que sucede, nunca sobra insistir en la necesidad de contrastar la veracidad de las afirmaciones extraordinarias, y cuanto más contradicen los conocimientos dados por ciertos, más son las razones para hacerlo. Hagamos un repaso de las creencias en extraterrestres más inquietantes del milenio, algunas de las cuales se han vuelto usinas conspirativas debido a la profusión de mails, PowerPoints y el profundo calado que sus ideas tienen entre los internautas. Estamos hablando de una civilización extraterrestre que ha llegado desde la constelación de Draco, que se ha infiltrado en la Tierra y, por medio de sibilinas artes, ha estado mezclándose con los humanos desde hace miles de años hasta alcanzar las cotas más altas de impunidad. Han tomado el poder. De estos intrusos sabemos otras cosas. Que uno de ellos, por ejemplo, la reina Isabel II de Inglaterra, ha sido sorprendida en acciones propias de los reptilianos.
Digámoslo con un textual del principal promotor del tema, el escritor y conferencista inglés David Icke. Ella ha sido vista sacrificando, devorado la carne y bebido la sangre de seres humanos. En cierta ocasión, llegó a excitarse tanto con su apetito sanguinario que no cortó la garganta de la víctima de izquierda a derecha según el ritual, sino que se volvió loca, acuchillándolo y arrancándole la carne, tras convertirse en un reptiliano. Todo esto escribe Icke, ex jugador de fútbol, periodista deportivo y portavoz del Partido Verde convertido desde 1990 en el más pertinaz denunciante de la conspiración reptiliana en libros como El mayor secreto, 1999, y Hijos de Matrix, 2001, que no solo están a la venta sino que están disponibles en la red y circulan como PowerPoint con fotos retocadas donde DVI el semblante reptiliano del expresidente George W. Bush y otros que, según Icke, han conducido o conducen los gobiernos del mundo. Este delirio se remonta a los años 80, a poco del estreno de la serie de los lagartos interplanetarios reestrenada el año pasado, y la doctrina reptiliana no fue un invento de Icke sino del grupo Cosmic Awareness. Como buena creencia conspirativa, presenta dos grandes obstáculos. Por su naturaleza escurridiza, no hay una sola prueba, solo hay que creer en sus mensajeros, no hay argumento que ayude a erradicarla. Y quienes asumen que las locuras de Icke tienen un mínimo de asidero, tampoco pueden hacer gran cosa al respecto. La invasión reptiliana, dice Icke, es inevitable ya que han logrado meterse en los genes humanos, volviéndonos incapaces de sacárnoslos de encima. El ADN humano fue manipulado para crear reptiloides humanos, denuncia Icke, quien escribió 20 libros sobre estos asuntos y es invitado a dar charlas en todo el mundo, a sala llena. No le importa lo que digan sobre él o sus ideas, la vidente que le reveló su destino heroico le advirtió que sería objeto de escarnio público. Este asunto no constituye ninguna novedad, pero de ser historias más o menos risibles cobraron un estatus superior, es decir, pasó de la anécdota graciosa a la pseudociencia alienígena, cuando una camarilla de ufólogos se apropió del asunto lanzando afirmaciones tan insostenibles como desmesuradas. Darrell Sims, Roger Leir y otros comenzaron una campaña consistente en artículos, libros y conferencias donde les inviten, especialmente dirigida a las mujeres aficionadas a los ovnis y lo paranormal, víctimas predilectas tanto de los alienígenas empeñados en abducirlas, como de estos ufólogos, quienes se propusieron convencerlas del peligro. Sims, quien se presenta a sí mismo como The Alien Hunter, el cazador de alienígenas, suele usar en sus charlas un medidor de radiaciones ultravioletas para detectar implantes alienígenas en el cuerpo de cualquiera, incluso a personas que nunca dijeron haber sido abducidas. Sims aplica un dispositivo que arroja luz negra sobre la piel de protagonistas de un presunto encuentro ovni o cualquier otro voluntario y no bien descubre una mancha fluorescente, supone indicios de manipulación alienígena. Esta pretensión, que parece tan extravagante, pierde extrañeza cuando sabemos que según los ufólogos más conocidos, como Bud Hopkins o David Jacobs, no es necesario que las personas recuerden una abducción para haber sido, realmente, secuestradas por alienígenas. Esos lapsos perdidos, o solo memorias ocultas, se pueden recuperar, mejor digamos, elaborar, con la ayuda de un ufólogo con conocimientos de hipnosis. Que nadie puede imaginar un escenario de rapto extraterrestre bajo hipnosis. Creer eso es subestimar a la combinación de credulidad, capacidad de absorber información y sugestión humanas, solo es cuestión de formular las preguntas adecuadas. En 2009, una extraña luz azul se formó en el cielo nocturno de Noruega. Mientras que la explicación es probablemente meteorológica, los teóricos de la conspiración lo declararon como un intento fallido en la implementación del proyecto Blue Beam. La teoría dice que el nuevo orden mundial planea mostrar una proyección holográfica simulando una invasión extraterrestre como un medio para obtener más poder. Claramente, todavía están trabajando en los ajustes de su plan. Abundan las teorías sobre la misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. La más interesante afirma que fue secuestrado por un OVNI. La prueba para esta teoría particular es que la Fuerza Aérea de Malasia detectó un objeto volador no identificado en su radar, justo antes de que el avión desapareciera. Si eso es cierto, esta teoría podría explicar la falta de restos físicos que normalmente se encuentran en el caso de un accidente de avión. Si bien Estados Unidos tiene uno de los ejércitos terrestres más sofisticados del mundo, cuando se trata de guerra espacial, parece que no están preparados, ¿o sí?
Según algunos teóricos, la misión de la NASA sobre la exploración espacial es meramente un frente. Su verdadero propósito es construir y mantener una flota de naves de guerra interestelares que se encuentran en órbita sobre la Tierra en estos momentos. Las pruebas aportadas para esta supuesta flota espacial es una referencia críptica a algo llamado el Programa Solar Warden, en un documento filtrado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mientras que los seres humanos han visitado oficialmente, y según solo a la Luna, los teóricos creen que la humanidad ha ido mucho más lejos. Afirman que una docena de astronautas fueron enviados a un planeta a 37 años luz de distancia llamado Serpo, durante la administración de Kennedy. Formaban parte de un programa de intercambio implementado por extraterrestres agradecidos que fueron salvados después de que su nave espacial se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947. Imagina que podría haber una nave extraterrestre escondida en lo más profundo de la fosa de las Marianas ahora mismo. Es una idea descabellada, ¿verdad? Pero sería un lugar lógico para esconderse si pudieran llegar allí. Es extremadamente inaccesible para nosotros y apenas hemos bajado allí. Incluso cuando bajamos, los submarinos solo pueden ver una corta distancia a su alrededor. Es de suponer que cualquier nave alienígena también detectaría un submarino acercándose mucho antes de que el submarino pudiera detectarlos. Tendrían mucho tiempo para simplemente moverse y alejarse. ¿Cuál es la cosa más rara del universo? Por lo que sabemos, es la vida. Al menos la vida compleja. Las circunstancias para que se forme la vida compleja tal y como la conocemos son extremadamente raras, más que la existencia de cualquier elemento concreto. No solo se necesita la materia prima para que se forme la vida, sino que se necesitan condiciones de ricitos de oro y miles de millones de años de estabilidad casi perfecta para que evolucione por sí misma. Llevamos mucho tiempo siendo muestreados, catalogados y conservados. Nuestra cultura y conocimientos están disponibles para ser registrados. Somos una noticia vieja, con la excepción de que hemos comenzado nuestro descenso a través del gran filtro y nos estamos llevando innumerables especies con nosotros. No se esconden exactamente de nosotros, pero intentan minimizar las interferencias y no les interesa un contacto innecesario. Están en nuestros océanos porque hay vida ahí abajo que está muriendo rápidamente. Tal vez los extraterrestres quieran asegurarse de que no abandonemos la Tierra debido a nuestra naturaleza violenta y a las armas nucleares. Tal vez nos dejen elegir, renunciar a las armas nucleares y ellos ayudarán a la humanidad a alcanzar la siguiente etapa o destruir ellos mismos nuestras armas nucleares y mantenernos prisioneros de este mundo. Desgraciadamente nuestros líderes decidirán nuestro futuro, no nosotros. Creo que son seres interdimensionales que colonizan, sí, planetas y nuestro mundo les pertenece. Nos crearon, no sé por qué, y permitieron que los humanos evolucionáramos por nuestra cuenta, salvo que no esperaban que nos convirtiéramos en una especie que va a la guerra entre nosotros y destruye nuestro propio hogar. Las dos teorías predominantes sobre el fin del universo son el Big Crunch y el Big Freeze. Ambas están relacionadas con la expansión y la posible contracción del espacio-tiempo. Si continúa expandiéndose para siempre, las partículas estarán tan separadas que no podrán existir moléculas complejas, dejando una sopa de partículas simples a años luz entre sí. Las estrellas y las galaxias no duran para siempre, y finalmente no se crearán otras nuevas. El universo estará muerto para siempre. Esta es la teoría principal. El Big Crunch teoriza que eventualmente la expansión se invertirá, y nos contraeremos de nuevo en una singularidad, como justo antes del Big Bang, y entonces puede tener lugar otro Big Bang. Este ciclo puede ser eterno. Los extraterrestres proceden de un planeta diezmado y tratan de rediseñar y restaurar su especie a partir de las formas de vida encontradas en la Tierra hace varios millones de años. Nosotros somos el resultado de eso, pero solo un paso hacia la realización de su objetivo a largo plazo. No cabe duda de que el deseo por encontrar vida extraterrestre es uno muy grande, ya sea por motivos filosóficos o existencialistas, en los que esperamos no ser los únicos en este incomprensible universo. O por la mera curiosidad de progresar de manera tecnológica y poder hacer viajes intergalácticos. Es decir, todas las películas, novelas y contenido multimedia de ciencia ficción no son otra cosa más que el reflejo de nuestros ambiciosos deseos por llegar más lejos de lo inimaginable. Existen teorías tanto científicas como de aficionados que sostienen la sospecha de que aquellos animales marinos, tan inteligentes, vienen de otro planeta.
Primeramente se piensa que los cefalópodos evolucionaron desde un primer nautilo original. Sin embargo, los expertos siguen sin encontrar explicaciones a las grandes diferencias con ese ser y, sobre todo, a la velocidad que esas distinciones se presentaron. El sistema nervioso extraordinariamente complejo, la capacidad de camuflaje y su sistema óptico muy sofisticado fueron un cambio súbito e inexplicable. Es por eso que se lanzan inquietantes teorías, como la de que organismos más complejos pueden viajar por el espacio envueltos en una matriz que los proteja del frío y de las radiaciones. Por lo que algunos se atreven a asegurar que fue lo que ocurrió con el pulpo hace 270 millones de años. Una vez establecido en la Tierra fue donde encontró en el mar el hábitat perfecto y comenzó su evolución como cualquier otra especie. La creencia en un encubrimiento es incluso mayor que la creencia en las visitas extraterrestres. En 2019, una encuesta de Gallup encontró que un 68% de los estadounidenses creía que el gobierno de Estados Unidos sabe más sobre los ovnis de lo que dice. Jimmy Carter prometió la divulgación de documentos durante su campaña presidencial en 1976, varios años después de que él mismo reportara haber visto un ovni. Como sucede con tantos otros avistamientos, la explicación más simple es que vio a Venus. Eso sucede muy a menudo. Hillary Clinton también sugirió que quería abrir archivos del Pentágono, tanto como pudiera, durante su campaña presidencial contra Donald Trump. Mientras que Trump sugirió que tendría que pensar si era posible desclasificar la llamada documentación de Roswell, relacionada con el famoso supuesto choque de un ovni y la recuperación de cuerpos extraterrestres. La divulgación del Pentágono finalmente comenzó durante las primeras etapas del mandato de Joe Biden, pero hasta ahora no ha habido nada. No hay encuentros, no hay nada cercano. Aún así, el ruido de fondo no desaparece. También es importante señalar que la narrativa moderna sobre las visitas extraterrestres no surgió dentro de las comunidades indígenas, sino que en parte surgió de intentos de explicar las civilizaciones complejas que existieron antes de la colonización europea. Con el tiempo, esta narrativa se transformó en historias que glorifican a los pueblos indígenas como antiguos poseedores de tecnología avanzada. Sin embargo, tales intentos de reinterpretar la historia a menudo ignoran o reescriben los hechos culturales e históricos reales. Si todo esto hubiera permanecido en la esfera de la ficción entretenida, tal vez no habría sido un problema. Pero cuando estas narrativas comienzan a tomarse en serio, pueden tener consecuencias reales y perjudiciales. Esto es especialmente preocupante porque estas narrativas se están mezclando cada vez más con teorías de conspiración, creando una ignorancia peligrosa que puede afectar al público en general y su percepción de la realidad. El interés del gobierno estadounidense por los ovnis resurgiría hace 15 años, ya en el último tramo de la presidencia republicana de George W. Bush. En 2008 el senador Harry Reid fue un factor estratégico para que el Congreso financiara el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, AATIP, que entre 2008 y 2012 investigó el avistamiento de aviones no identificados para el Departamento de Defensa. Si bien el objetivo eran los objetos voladores no identificados, el programa apuntaba a la detección de los más modernos sistemas armamentísticos aeroespaciales extranjeros, con un sentido anticipatorio para los próximos 40 años. Para ello, la agencia estableció un contrato con una de las principales empresas de seguridad aeroespacial, Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, perteneciente al empresario hotelero John Bigelow, uno de los financistas más destacados del Partido Republicano, conocido además por sus inquietudes en torno a la existencia de extraterrestres y los fenómenos paranormales. Sin encontrar evidencia alguna de ovnis y extraterrestres, el AATIP comenzó a languidecer, aunque cada tanto, como ocurrió en 2017, importantes medios como el New York Times colocaron en primera plana la existencia de programas del gobierno destinados a la exploración de nuevas formas de vida, atrayendo momentáneamente la atención pública y, sobre todo, el interés político. Hoy en día, en la jerga de los especialistas en defensa, la sigla UFO, Unidentified Flying Object, ha sido reemplazada por un término más neutro. Se impuso así la sigla UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, traducido como Fenómenos Anómalos No Identificados, FANI, con el que se pretende dar cuenta de una nueva realidad, mucho más terrenal, en el que el centro de atención son las naves con tecnología más avanzada o desconocida, que no necesariamente son extraterrestres.
En junio de 2021 la Dirección de Inteligencia Nacional publicó un primer informe y en noviembre, el Pentágono conformó un grupo de expertos para identificar objetos extraños en el espacio aéreo. En mayo de 2022, un subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes tuvo su primera audiencia en el Congreso en más de medio siglo. A nivel institucional, es probable que el principal cambio haya sido el de la conformación de la presuntuosa Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, o el Domain Anomaly Resolution Office, AARO, fundada en julio de 2022 bajo la órbita del Departamento de Defensa y a la que pertenecía David Grush. Más allá de los contactos extraterrestres, conviene tener una lectura terrenal de los hechos, es aquí donde confluyen varias líneas interpretativas para comprender el trasfondo de las declaraciones de Grush frente al Congreso. Su presentación fue mientras se debatía el presupuesto para el área de defensa en 2024 y cuando una avanzada republicana de la línea más dura, explora la escena para un impeachment a Joe Biden por presunto ocultamiento de información.